Hiperactividad sexual o adicción al sexo. Lo primero que debemos hablar es que es un aumento en la actividad sexual, sea individual o sea colectiva, sea con pareja, sea por medio de la masturbación o autoerotismo o sea en un grupo. Esta no es una consulta frecuente, regularmente porque las personas o no distinguen que tienen un problema o si lo distinguen les da vergüenza consultar por ello. Se considera que de todos los trastornos sexuales solamente en cuanto a consulta está entre el 1 y el 6% de todas las consultas. Muchas personas tienen un desconocimiento en cuanto a si tienen o no la enfermedad o el trastorno, y algunas otras creen que tienen algún tipo de adicción al sexo cuando en realidad no lo tienen. Entonces lo primero que hay que hacer es como desmitificar esto. Los padres piensan que si los hijos tienen información a temprana edad sobre la parte de educación sexual, pueden llegar a ser adictos al sexo, o sea, pueden tener una inclinación mayor a tener una vida sexual más temprana y a tener una vida sexual más desordenada y mucho con mayor actividad, lo cual pues en realidad no es cierto. La hiperactividad o la adicción al sexo se presenta más en los hombres que en las mujeres y cuando se produce cercano entre los 30 y 40 años de edad. No es frecuente hablar sobre hiperactividad sexual o adicción al sexo en la adolescencia. Y cuando se presenta es muy difícil diagnosticar porque pues esta etapa es una etapa de exploración y de descubrimiento. Cuando se encuentra o cuando se logra hacer un diagnóstico de una adicción al sexo en la adolescencia, hay que estar muy pendientes para tener un adecuado acompañamiento de tutores, padres y ser guía en ellos, porque hay unas cosas como prácticas masturbatorias erróneas que pueden llevar a que se presenten problemas mucho más adelante, no solamente otros trastornos sexuales como la eyaculación precoz en los hombres, como la anorgasmia en las mujeres, sino también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el placer. Hay que diferenciar a las personas que de pronto tienen una actividad mayor por tiempos o por temporadas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el efecto Good-like, que tiene que ver directamente a cuando hay una nueva pareja o se forma una nueva pareja, pues al inicio de la relación la actividad sexual es mucho mayor que cuando ya hay una relación establecida. Entonces hay que diferenciar eso. En cuanto a la definición o el diagnóstico, hay que primero tener la definición clara. No tiene que ver con el número de relaciones sexuales ni de masturbaciones que se tengan en un día, en una semana o en un mes. La definición de lo que tiene que ver con adicción al sexo está dada por la pérdida de control del impulso sexual. Y se comporta exactamente como cualquier adicción, o sea, es una pérdida de control. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si una persona está desarrollando una actividad laboral, educativa o una relación familiar y aparece el deseo sexual, esa persona tiene la capacidad de esperar, aplazarlo y más adelante tener su relación sexual o su autoerotismo. Cuando se pierde el control, regularmente suspenden la actividad que están haciendo para tener relaciones sexuales o para tener prácticas masturbatorias. Esto es lo que se llamaría una adicción al sexo, que no se tiene la capacidad de controlar el momento, ni el lugar, ni la hora. En las mujeres, esta adicción al sexo se conoce como ninfomanía y en los hombres se conoce como satirismo. Las causas de la adicción al sexo. Entonces, hay causas orgánicas, hay causas psicógenas y sociales, que ahí siempre vienen las dos juntas. Entonces, en el origen orgánico hay que siempre descartar una elevación de la testosterona, que puede ser una elevación endógena en ciertos tumores o trastornos endocrinos, y exógena cuando se consume testosterona, digamos, para cierto tipo de actividades, ya sean de fisicoculturismo o cuando se está tratando de hacer un tratamiento para una disminución de testosterona por bajo deseo sexual y hay una sobredosis de ella. Y en cuanto a la parte psicógena o social, hay que mirar que hay algunos trastornos que se asocian con mayor frecuencia a la adicción al sexo, que son como trastornos base que pueden desencadenar que haya, como los trastornos obsesivo-compulsivos, la depresión y el estrés.
Aquí es importante porque el estrés siempre cumple dos funciones. El estrés puede verse incluido o puede verse también en aquellas personas que tienen bajo deseo sexual o un deseo hipoactivo o inhibido. Y también se ve en las personas que tienen una hiperactividad sexual, que utilizan el sexo como una manera de quitarse el estrés de encima, por ejemplo. Cuando encontramos pacientes, sobre todo cuando encontramos estos diagnósticos en adolescentes, siempre tenemos que mirar e ir a descartar que no haya haber un antecedente de un abuso sexual. El abuso sexual también influye mucho en la parte del deseo y influye en dos sentidos. Se considera que cuando hay niños que son abusados o han tenido contacto a una parte sexual de muy jóvenes, pueden tener una adicción al sexo en sus primeras etapas de vida, y más adelante, más o menos en la década de los 30 a 40 años, puede haber una inhibición del deseo sexual. Entonces, esto es importantísimo siempre tenerlo en cuenta. No siempre que haya un abuso sexual va a ser un paciente que va a tener una hiperactividad sexual, sino puede ser completamente lo contrario. Hay que siempre mirar que hay problemas asociados, ¿no? Por eso es que es importante ver que no solamente la adicción al sexo va a ocasionar un problema en cuanto a que esa persona no se va a satisfacer sexualmente, porque ese es el problema mayor que hay. Son personas que tienen una actividad sexual mayor, pero nunca tienen una satisfacción sexual. Por eso cada vez van buscando como emociones más fuertes, y esto los puede llevar a tener diferentes problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se asocian a la adicción del sexo? Entonces, problemas de relación de pareja, si es que tienen una pareja, porque hay una disritmia. Esta persona quiere tener vida sexual muy frecuente y puede ser que su pareja no. Entonces van a haber problemas en ese lado. También en la misma relación de pareja, pues problemas de infidelidad. Los riesgos, entonces, riesgos no solamente en cuanto a la alteración de la pareja, sino también hay riesgos económicos, porque las personas que tienen una adicción tienen que tratar de suplirla como sea. Entonces, si por decirlo no tienen una pareja, puede ser que caigan con mayor frecuencia en una adicción a la pornografía, por ejemplo. O también pueden tener una adicción al sexo virtual. Cuando hablamos de adicción al sexo virtual, nos referimos al consumo de líneas calientes, de webcam, y si no llega a ser así, puede llegar también a tener una adicción hacia la prostitución. Entonces puede haber riesgos económicos para las personas. También pues hay riesgos de embarazo, obviamente, si no hay un adecuado control de la natalidad, y riesgos de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Entonces todo esto va a ir en contra de todo lo que tiene que ver con la pareja. Ahí es importante decir que hay una compulsión hacia el erotismo. Y aquí nos detenemos un momentico, porque todo lo que hacemos nosotros con la educación sexual para mejorar la calidad de la salud sexual va enfocado a que el erotismo es la clave. Pero hay que recordar que las personas que tienen una adicción al sexo tienen un problema, y es que no están satisfechas, no sienten placer. Al contrario, lo que sienten es culpa y se sienten mal, y por esta razón van a tratar de tener comportamientos que los pueden llevar a las situaciones de riesgo que hablábamos anteriormente. Como toda adicción, es importante decir que se presentan ambas cosas, tanto la tolerancia como la abstinencia, que es lo mismo que se presenta en cualquier tipo de adicción. Entonces, cuando hablamos de la tolerancia, nos referimos exactamente a que cada vez tienen que buscar algo mayor, o tener contacto con más personas, o consumir muchísimo más pornografía, o ir más a sitios de prostitución, o correr situaciones de riesgo para tratar de satisfacer esa necesidad o ese deseo sexual que los está impulsando a hacer eso. Y abstinencia, porque cuando no se puede por algún motivo tener esa relación, pues obviamente el control como no se puede controlar, va a llevar a una ansiedad mayor. Entonces son los dos problemas graves que hay. Como decíamos, en cuanto al placer, no hay placer y se genera culpa. Y siempre que encontramos nosotros en una balanza a un lado el placer y en el otro lado la angustia siempre gana. En cuanto a los tratamientos, entonces, importante es primero pues determinar exactamente el diagnóstico. Segundo, buscar las causas. Ya sabemos si es una causa orgánica, pues tratar de hacer los manejos de la testosterona, y si es una causa psicógena, pues tratar de averiguar cuál es el problema que lo está llevando o cuál es la raíz de todo el problema.
Entonces, encontrar eso va a hacer que podamos hacer un manejo adecuado. Siempre el manejo es un manejo integral. Y en estos pacientes es importante sobre todo la red de apoyo. Si son adolescentes, pues sus padres, sus tutores o alguien que les pueda dar guía o darles indicaciones claras, porque si hay un trastorno en la adolescencia de esto, va a hacer que su vida y su salud sexual a lo largo de toda su vida sea un caos. Y si ya no es adolescente, si no es un adulto, pues buscar el apoyo familiar, principalmente el de la pareja, lo cual es difícil de conseguir pues por todo lo que hemos hablado de los problemas que vienen asociados a la adicción del sexo, como problemas económicos, problemas de infidelidad, problemas de enfermedad de transmisión sexual, que va a hacer que sea mucho más difícil hacer el manejo de la pareja, pues la disritmia sexual como tal. Una de las cosas graves que tiene que ver con esto de la adicción al sexo es que la recurrencia es muy alta. Se considera que en los primeros 3 meses la recurrencia es casi el 90%. Entonces, siempre que vamos a hacer el manejo, acordarnos que tenemos que manejar no solamente la parte de la adicción, sino tenemos que manejar también los problemas asociados. Entonces, los problemas de relación de pareja, de pronto necesita un asesoramiento de alguien en economía para poder manejar bien las partes del dinero y los problemas que eso tiene, manejo médico si hay alguna enfermedad de transmisión sexual, o si ha dejado embarazado a alguien o si está embarazada. Y dentro de las técnicas que se utilizan para tratar de disminuir todo lo que tiene que ver con la angustia, la ansiedad y la culpa, pues son técnicas muy conocidas desde el punto de vista de la psicoterapia, como técnicas de relajación, yoga, manejar la focalización sensorial para que la parte de la genitalidad disminuya, utilizar técnicas distractoras como tratar de colocarle tareas o algún hobby nuevo que haga que no piense en la parte sexual. No se recomienda la prohibición total, porque la prohibición total va a generar un síntoma de abstinencia y va a hacer que la recaída sea muchísimo mayor. Y lo importante de todo es tratar de mejorar la parte del placer. Entonces, trabajar muchísimo sobre cómo mejorar la relación sexual placentera para que ésta se pueda vincular a una parte afectiva. Si se vincula, si hay un vínculo sentimental con la relación sexual, con su pareja o hasta con ella misma, con la misma persona, dentro del autoerotismo, aumentando su autoestima, se puede lograr tratar este problema. Entonces es un problema muy difícil de manejar, muy difícil de diagnosticar, que sí existe, y que lo importante de todo es tener el asesoramiento y un manejo integral.